¿Qué es el a priori? El a priori es una expresión de origen latino que significa lo que viene antes. En el ámbito filosófico y jurídico, se utiliza para referirse a un conocimiento, razonamiento o conclusión que se establece de manera anticipada, sin necesidad de recurrir a la experiencia empírica o a la prueba directa de los hechos. Dicho en palabras sencillas, algo que se sostiene a priori es aquello que se afirma por adelantado, partiendo de principios generales, sin esperar a comprobarlo en la realidad. La expresión tiene un profundo trasfondo histórico. En la filosofía, el a priori aparece ya en la lógica de Aristóteles, y luego se desarrolla con los filósofos escolásticos medievales, que diferenciaban entre lo que se conoce a partir de la experiencia, a posteriori, y lo que se deduce de principios generales, a priori. Sin embargo, fue el filósofo Immanuel Kant en el siglo XVIII quien popularizó y precisó el concepto, al señalar que ciertos conocimientos, como los principios matemáticos o las categorías fundamentales de la mente, eran a priori, es decir, independientes de la experiencia. En el derecho, el a priori se usa con un sentido más práctico y aplicado. Se habla de razonamiento a priori cuando un juez, legislador o jurista llega a una conclusión partiendo de principios abstractos o generales, sin necesidad de un análisis exhaustivo de los hechos concretos. Por ejemplo, si la Constitución establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, de manera a priori se concluye que cualquier norma que discrimine sin justificación será inválida, incluso antes de analizar caso por caso. Un ejemplo en el derecho penal puede ayudarnos. Si la ley prohíbe la tortura de manera absoluta, se afirma a priori que ningún caso de tortura puede estar justificado, sin necesidad de analizar las circunstancias particulares. No se requiere experiencia empírica para probar la ilicitud, porque la prohibición surge de un principio universal. En el derecho civil también encontramos este tipo de razonamiento. Pensemos en la autonomía de la voluntad en los contratos. A priori se presume que los contratos libremente celebrados son válidos y obligatorios, salvo que contravengan la ley. Este principio general sirve como base anticipada para resolver muchos conflictos sin necesidad de revisar empíricamente cada caso. Una curiosidad interesante es que, en los juicios, los abogados a veces critican los razonamientos excesivamente a priori, porque pueden resultar demasiado abstractos y alejados de la realidad concreta del caso. En contraposición, un razonamiento a posteriori se basa en hechos comprobados y pruebas tangibles. La tensión entre el a priori y el a posteriori es constante en el derecho. De un lado, la necesidad de principios generales. De otro, la exigencia de verificar los hechos. En el derecho internacional, el concepto también aparece. Por ejemplo, al reconocer la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos, se parte de un principio a priori que no necesita demostración empírica. Se afirma como base universal sobre la cual se construyen las normas internacionales. Podemos verlo de manera más cotidiana con un ejemplo sencillo. Si en la escuela de derecho se enseña que todo acto jurídico requiere capacidad legal de las partes, un juez puede invalidar a priori un contrato firmado por un menor de edad, sin necesidad de entrar en detalles complejos. La nulidad resulta del principio anticipado, no de la experiencia del caso concreto. En definitiva, el a priori en el derecho significa que ciertos principios, prohibiciones o conclusiones pueden afirmarse de entrada, antes de examinar los hechos. Funciona como una brújula que guía la interpretación de las normas y la actuación judicial, garantizando coherencia y seguridad jurídica. Sin embargo, siempre debe equilibrarse con la mirada a posteriori, es decir, con la verificación de la realidad y las pruebas. Arriba te dejo más vídeos para que sigas aprendiendo derecho. Recuerda dejarnos un like y suscribirte.